Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, Radio Educación y el Programa Nacional de Producción Radiofónica de Excelencia presentan El otro lado de la llanura, serie de 5 radiodramas. Hoy, Joan, desde su otredad, la Nina nos cuenta acerca de la justa revolucionaria, historia original de Sergio Quiñones Romandía. Becaria y directora general, Ana Gabriela Bautista Parra. Bicentenario de la Independencia de México. Centenario de la Revolución Mexicana. Entre los días 13 y 15 de mayo de 1911, se desató una masacre a la comunidad china asentada en Torreón. Tanto fuerzas federales como gavilleros se lavaron las manos de la responsabilidad de la matanza. En esta historia cuento lo que me platicó la Nina, mi abuela, cuando le pedí que me narrara su niñez, pues yo sabía, y sabía poco, que mi abuela había vivido momentos importantes de su vida durante la Revolución. Claro que la Nina se negó a contarme la primera vez que se lo pedí, pero insistir rindió fruto. Me pregunto, ¿cada revolución debe pasar por el dolor? ¿Dónde y cómo vive la guerra en cada uno de nuestros corazones? ¿Nuestra revolución, 100 años después, fue solo nuestra? El trigo estaba alto y yo siempre fui chiquita. Cuando caminaba a la mina, avanzaba en línea recta en medio del trigal. Mi padre me enseñó que era así como debía hacerlo para no encontrarme con una cascabel. Si cruzas los surcos de uno a otro, puedes pisar una. Y allí en Torreón, cómo había víboras. Pero la verdad, mija, no les tenía miedo ni a las víboras, ni a los ratones, ni a los tlacuaches. Les tenía miedo a las personas. Cuando caminaba en medio del trigo me sentía tan a gusto. Nadie me gritaba, nadie me decía de cosas. No había ojos mirándome feo, ni dedos señalándome por ser distinta. De niña, imaginaba que el trigo me envolvía, cubriéndome toda como una cobija, y luego me tragaba para que nadie me volviera a gritar insultos o a empujar. Era feliz en esa soledad. Pero entonces escuché voces y me asusté mucho, mija, porque mi madre siempre hablaba de los hombres malos que hacen cosas horribles a las niñas solas. A veces me las decía antes de que saliera al mercado o antes de que fuera a llevarle la comida a tu bisabuelo, para que yo no lo olvidara. Dame un dulce, mija. Tu madre me va a regañar cuando el doctor me cheque el azúcar. La Nina tiene 99 años, aunque diga que son 95. Siempre ha sido reacia a decirnos su verdadera edad. Solo yo, que esculqué sus cosas sin que ella se diera cuenta, encontré lo que parece ser un acta de nacimiento. Torreón, Coahuila, 1905. Madre, Yaya Ley. Hija natural. Padre, desconocido. La voz de la Nina es rasposa, como si cantaran las ranas. Dijeron que era hija natural. Eso dijeron porque mi mamá, la Yaya, era una culíe. Así nos decían a los chinos, culíes. Tu bisabuela, la Yaya Ley, era una culíe. Pero nunca me pidas que lo acepte frente a los demás, porque te dejaré de hablar hasta mi muerte. Eran voces, mija,
voces de hombres, 2 voces fuertes y enojadas. Yo me quedé quietecita, como conejito asustado en medio de las ramas del trigo. El ejército está confiado. Si les caemos de sorpresa, les hacemos muchas bajas. Y te aseguro que del susto muchos van a huir. No, pues estás pendejo. Pues son como más de 500. No, son un chingo. Pues por eso, caemos de sorpresa. Entre la balacera y la gritadera, seguro creen que somos más. Yo traía una cazuela de caldo para mi papá. La dejé en el suelo y caminé con mucho cuidado, tratando de no mover el trigo. Yo tenía 6 años, mija, así que ahí voy, olvidándome de las cascabeles y brincando de surco en surco, más atenta de las voces y de no mover el trigo que de ver dónde pisaba. Si caemos temprano, ellos corren y capturamos el pueblo. Entonces podemos hacernos de parque, comida y alcohol. Las voces se escuchaban muy cerquitas, así que me agaché y caminé a gatas muy despacito hasta que pude ver a los 2 hombres sentados sobre unas piedras. Estaban bajo la sombra de un mezquite grande. Me dio mucho miedo, mija, porque no eran 2, eran muchos. Quizás eran más de 100. Se veían sucios y llevaban sombreros grandes y rifles. Pero lo que más me asustó, mija, fue ver a Macario ahí, sentado a un ladito de los hombres. Los miraba atento, bien concentrado en ellos. Ya te dije que tenía una sonrisa horrible. Pues ahí estaba con esa sonrisa. Mija, si había alguien en Torreón que odiaba más que todos a los chinos, era él. No solo la traía contra mí. Muchas veces lo vi lanzar piedras contra las culíes que pasaban. A las mujeres chinas las odiaba, pero con los hombres era más cuidadoso. A ellos solo los miraba feo. Comencé a echarme para atrás porque sabía que aquellos hombres eran malos, pero sobre todo porque ahí estaba Macario. Y si Macario estaba con ellos, era seguro que algo malo iba a pasar. Y me asusté, mija. Me asusté mucho cuando escuché las voces y porque vi a Macario y porque ya no encontraba la cazuela. Y a gatas daba vueltas y vueltas en el trigal y pues no podía asomarme porque si levantaba la cabeza podían verme. Así que ahí voy, como ratón, buscando el olor del caldo. Iba por la tierra, con las rodillas y las manos tapizadas de polvo, yendo de aquí para allá en círculos entre los surcos de trigo. Y que por fin le encuentro, mija. Y fue en serio que por el olor a caldo, porque si no, ahí me hubiera cogido la noche. Recogí la cazuela y me apresuré a salir de ahí. Cuando llegué a la mina y le entregué a mi papá la cazuela, él me ofreció compartir su comida. Y por el hambre que yo tenía, se me olvidó contarle lo que vi y oí en el trigal. Mensa de mí. El rostro de la nina se pone grave otra vez. La leve alegría que le da el recordar su desesperación por encontrar la cazuela se desvanece por completo. En su cara solo hay remembranza preocupada, gravedad impresa. Fue al día siguiente que empezó eso, mija. El 13 de mayo de 1911. Sí, un viernes. Después supe que aquellos hombres que vi en el trigal eran gavilleros, de esos que con el pretexto de gritar ¡Viva Madero!, se aventaban en bola tirando balazos solo para robarle a la gente y violar mujeres. No sabes cuántos niños sin padres tuvo la revolución, hija. A donde llegaban gavilleros o revolucionarios o federales, no llegaban caballeros. Fue como a las 7 de la mañana que la balacera comenzó. Yo me senté asustada en mi catre,
La casita donde vivía era apenas un cuartito que mi papá levantó con sus propias manos. Mi cama estaba en un extremo del cuartito, la de mis padres en la otra esquina. Hasta creo que esta recámara es más grande que esa casita. Aún no había clareado cuando vi la silueta oscura de mi papá sentado en su cama y mirando hacia arriba, escuchando con atención. Eran muchos balazos. Parecía que el cielo se iba a caer. ¿Qué es eso? Shh, son revolucionarios. Había un rumor en las minas de que iban a caer al pueblo en estos días. Ven para acá, mija. Le sentí su corazón. Golpeaba muy recio. Y no hay nada más feo para una niña que ver a su padre asustado. Digo, a esa edad crees que los padres lo pueden todo. La balacera continuó y luego se escucharon los cañonazos. ¡Pum! ¡Pum! Se oían. Y la casita se cimbraba. Y del techo nos caían trocitos de ramas. ¡Pum! Y mi mamá saltaba ante cada cañonazo. Y mi papá me apretaba contra su pecho. Yo lloraba. Y mi mamá lloraba. Y mi papá no decía nada. Estaba calladito, calladito. Y la luz había comenzado a entrar en la casita. Y pude verle la cara a mi papá. Parecía un fantasma blanco, blanco, con los ojos saltones como los chapulines. Y la cosa esta, la barbilla, tiemble y tiemble. ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ya nos quemó la chingada! Luego llegaron las voces, muchas voces que gritaban, y galopar de caballos, y gritaban algunos: ¡Retirada! ¡Retirada! ¡Ya nos cargó la chingada! Y estaban ahí afuerita de la casa. Los oíamos pasar porque huían por las huertas. Venían desde el centro de Torreón. Y en eso, mija, que entran dos hombres a la casita. Empujan la puerta y se meten. Y mi papá nos avienta la cobija a mi mamá y a mí y nos tapa con ella. Así que solo podíamos escuchar sus voces. ¿A quién escondes ahí, cabrón? Son mi vieja y mi niña. ¡Retirada! ¡Ya nos cargó la chingada! ¡Tenían morteros! ¡Eran como 1000! ¡Vámonos! ¡Aquí nos van a ganar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Nos quedamos calladitas, mi mamá y yo bajo la cobija. El catre se sacudía y no entendía por qué. Aún se escuchaban los balazos y los tronidos de los cañones, pero se iban alejando. Pero el catre seguía temblando, así que me asomé despacito, muy despacito. Fui sacando la cabeza y ahí estaba el pobre de mi papacito, tiemble y tiemble como pollito mojado y llore y llore. Ay, mija, qué feo es ver llorar a tu padre. Porque yo sabía que no lloraba porque algo le dolía o porque estuviese triste. No. Lloraba de miedo. La Nina hace una pausa para ir al baño. Me ofrezco a ayudarla, pero ella sacude su mano izquierda. El día que no pueda ir al baño yo sola, ese día me voy a dejar morir. Pasa en el baño lo que me parece una eternidad, quizá 10 minutos. Cuando acerco mi mano a la puerta para realizar el primer golpe, esta se abre y la Nina aparece en el umbral mirándome extrañada. No dice nada, pero sus ojos parecen articular una pregunta. ¿Pues qué pensabas, niña? No salimos ese día de la casita. Los balazos dejaron de tronar y los cascos de caballo se alejaron y no volvieron. Anda, ve y lleva entonces la ropa al mercado, porque si ya pasó todo, de seguro lo van a abrir. Espera, mija, yo te acompaño. Escuché que a la mina no va a ir nadie, porque se cree que por ahí van a andar rondando los gavilleros que se escaparon y nadie quiere topárselos. Mi papá se lavó la frente y mi mamá le puso un trapo que le amarró con fuerza. Y ahí voy yo,
tomada de la mano de mi padre hacia el mercado. Fue cuando pasamos por entre las huertas de don Francisco Almaraz que vimos lo feo que había sido todo. Había muchos cuerpos tirados, pero no eran de gavilleros o de federales, mija. Eran cuerpos de tuiles. Mi papá no le había dicho nada de eso a mi mamá para no asustarla. Él me apretó muy fuerte la mano y me ordenaba con voz bajita: «No mires, Elisa, no mires». Así que me dediqué a verlo a él al rostro, y ahí tenía otra vez su cara de asustado, blanco y con los ojos como de chapulín. Había muchos cuerpos, mija, muchos regados en la huerta. Mi papá se aproximó a uno de los jornaleros que recogían los cuerpos. Estaban todos serios y callados. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué crees que pasó? Pues los mataron estos cabrones a todos los chinos que estaban aquí en la huerta. Hasta a Juan más se lo cargaron los cabrones. El pobre señor Juan Ma se llamaba en realidad Juan Ma, mija, pero le decían así. Era muy viejito y muy dulce. Era de los pocos que me sonreían y parecía que no le importaba si yo no era hija de chinos puros. Pero no solo habían matado al pobre del señor Juan Ma. Caminando, nos enteramos que hasta a don Francisco Almaraz, el dueño de aquellas huertas, lo mataron por salir en defensa de sus jornaleros y del señor Wang. ¿Pero por qué mataron a los chinos? Pues no sé, pero solo a ellos y a don Francisco por andar defendiéndolos. Creo que decían que los chinos andaban defendiendo la plaza, pero no es cierto. Todos estaban desde temprano aquí en el jornal, trabajando. Los chinos eran muy trabajadores, mija. Y estoy segura que cuando se soltó la balacera, a muchos no les importó y salieron a trabajar al campo. Seguramente creyeron: esta es bronca de los mexicanos, no nos metamos. Caminamos hacia el pueblo. Torreón no era ciudad aún, mija. Era un pueblote. Y ya era importante. Yo iba muy impresionada mirando los muertos, pero iba calladita, calladita. Las casas estaban todas cerradas, con sus ventanas tapiadas y las paredes llenas de agujeros de bala. Ya en el pueblo, los muertos eran casi puros gavilleros y nadie los recogía. Había muchos soldados yendo y viniendo. Algunos corrían, otros entraban a las casas y pegaban de gritos. Están buscando a los rebeldes. Es el último paseo que tuve con mi papá, mija. Ese viaje al mercado de la mano. Fueron los últimos momentos que pasamos juntos ahí, en medio del olor a pólvora y el reguero de muertos por las calles. Llegamos al mercado y la gente había comenzado a juntarse. Claro que la plática era solo de la balacera que había sucedido en la madrugada. Mi papá le entregó las ropas a la señora Jim y recibió los pocos centavos como pago. Oiga, que mataron muchos chinos en la huerta. Sí, y a don Francisco también. ¿Sabe por qué los mataron? Porque dicen que los chinos los atacaron desde los edificios y las huertas. ¿Y sabe qué? Ya creo que sí fue verdad. Como tienen mucho que esconder, con todo el dinero que se han robado del pueblo. Mi papá le dio las gracias a la señora Jim y se dio la vuelta sin responderle a la mujer. ¿Y sabes qué hizo esa cabrona mujer? Se acercó y lo tomó del brazo y le dijo con un coraje y señalándome con la mirada: Mira que van a regresar. Y no vienen por nosotros, vienen por estos. Mi padre me jaló con fuerza. Su mano me apretaba mucho, pero no dije nada. Iba muy enojado y su cara ya no estaba como la de los muertos, mija. Estaba roja, roja de coraje. No le dijo nada a la señora. Solo me jaló y me jaló hasta que salimos del mercado. Y entonces ahí estaba ese maldito chamaco, Macario.
sentado sobre una escalinata de una entrada. Tenía toda su cara manchada de tizne y picaba con una rama de mezquite el cuerpo sin vida de un gavillero a sus pies. Como el muerto era un rebelde, los soldados no le decían nada. Entró un miedo, mija, un miedo horrible. Si no fuera porque iba con mi papá, hubiera corrido como loca. Entonces Macario levantó la mirada y se me quedó viendo. Me clavó esos ojos de diablo y se sonrió con sus dientes amarillos y quebrados. Me hizo una señal, mija. Se pasó el dedo por el cuello como si fuera una daga. Así me hizo, mija, así. Y mi papá no lo vio y yo no quise decirle nada. La nina hace 2 pausas. Primero visita su armario y se escucha el sonido del corcho desprendiéndose de una botella. La nina tiene un amante secreto, un botellín de bacanora al cual visita por momentos. Todos conocemos su secreto, pero todos callamos esa verdad. Luego visita el baño por segunda vez. En esta ocasión se toma poco tiempo, quizá porque la última vez percibió mi inquietud. El 15 de mayo, antes de que clareara, los federales se fueron. Sin avisar, sin decir adiós, desaparecieron de Torreón. Y pocos lo supieron. Entonces llegaron los rebeldes. Entraron primero en grupitos. Nos despertó el galope, o más bien nos alertó. Mi papá brincó de la cama y se asomó por el filito de la puerta. Son los maderistas. ¡Juan! Tranquila, los soldados los van a correr otra vez. Son nada más como 10. Llegaron en grupos, mija. No sé si en grupos de 10, pero como si fueran calándole a la ciudad, tanteando sus pasos. Los balazos volvieron a escucharse, pero eran muy pocos, no como cuando el ejército los había recibido. Las lágrimas de la nina comienzan a rodar de nuevo sobre sus mejillas cubiertas de arrugas. Cada lágrima sigue de una forma sutil cada arruga. Mi padre nos ordenó que tomáramos solo un cambio de ropa. Metió el poco dinero que tenía en un pañuelo y se lo amarró al mecate que usaba como cinturón. Los 3 salimos de la casita bien agarrados de la mano. Mi papá dijo que teníamos que buscar dónde escondernos. Por alguna razón, ese caótico día 15 de mayo, el ejército porfirista desalojó la plaza de Torreón alrededor de las 5 de la mañana. ¿Por qué dejaron una plaza que acababa de ser defendida con éxito? ¿Por qué abandonaron a la población de Torreón a su suerte y la dejaron en manos de los gavilleros que se decían maderistas? ¿Por qué algunos torreonenses se unieron a la masacre de la comunidad china? Las puertas de negocios y casas fueron derribadas. Los soldados rebeldes buscaron a los chinos. Cuando los encontraron, los sacaron a empujones a la calle, los golpearon y luego los mataron. Muchos fueron torturados, atados sus pies a sogas que luego eran amarradas a las sillas de los caballos y arrastrados por las calles. Mujeres y niñas chinas fueron violadas. La turba se arrojó sobre todo aquello que le perteneciera a los chinos. Lavanderías, tiendas de abarrotes, almacenes y hasta el banco Huayic. Los cuerpos de los chinos fueron acumulándose en la plaza de armas. Las columnas de humo se elevaron por el cielo cubriendo el sol. Hubo gritos. Volaron piedras hacia los cadáveres. Los gritos de terror y dolor de los culíes fueron acallándose por los vítores de los rebeldes y de la turba que saqueaba junto con los gavilleros. Claro que no toda la población participó. Hubo muchos mexicanos que escondieron a algunos chinos en sus casas y que luego los ayudaron a escapar. Caminamos hacia el cerro por entre el trigal. Hacia la ciudad se veían montones de incendios. El humo salía de todas partes, humo negro. Se escuchaban balazos, pero no como en la batalla.
más separados. Y gritos, mija, muchos gritos de hombres, de mujeres. Mi mamá miraba y decía palabras en cantonés. Mi papá nos apuraba, nos jalaba de las manos. Mi mamá le preguntaba, ¿a dónde vamos? Y mi papá no le respondía. Yo creo que el pobre no sabía a dónde ir. Fue cuando salimos del trigal que de repente lo vi caer a mi papá. Cayó de bruces en el suelo. Nos soltó las manos y se cayó ahí, ¡pum! Sin quejarse, sin decir algo. Mi mamá gritó y yo grité y nos quedamos viéndolo ahí tirado, boca abajo sobre la tierra. Mi mamá lo llamó. ¡Juan! ¡Nícenmele! ¡Nícenmele! Pero mi papá no se movió. Se quedó ahí el pobre, quietecito, quietecito. A su lado vi una piedra como del tamaño de mi puño. Estaba salpicada de sangre. Y entonces comenzó a brotar sangre de la cabeza de mi padre. Creo que de la frente porque no lo volteamos. Pero el charco empezó a crecer hacia los lados y luego comenzó a salirle más sangre de los oídos también. Y esa maldita voz conocida surgió de entre los trigales. Esa voz aguda, como cuando rechinan fierros oxidados. Era ese cabrón chamaco, mija. Ese Macario. ¡Por cogerse a las culillas, pendejo! Me agaché y comencé a sacudir a mi papá. «Levántate, papacito, levántate», le decía. Pero él no se movía, ni se quejaba, ni respiraba. Estaba bien muerto, mija. El cabrón de Macario le había atinado con la piedra en medio de los ojos. Las vamos a llevar con los maderistas, pinches culíes. Le apuntó a mi mamá con una pistola. Ella se quedó quietecita mirándolo a los ojos. Por cada culía que les llevemos nos regalan una de estas pistolitas. Y entonces, mija, que escucho yo el estallido. Brinqué porque pensé que el cabrón de Macario nos había disparado. Pero no, mija, no nos había disparado. La pistola había tronado, sí, pero porque mi mamá había recogido la piedra con la que habían matado a mi papá y se la arrojó a Macario a la cara. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos, cabrona! ¡Mis ojos! ¿Cómo ves, mija? La mendiga yaya le había atinado a la pistola y no sé si por la pólvora o por qué, pero ahí estaba el Macario revolcándose como alacrán pisoteado, tirando de patadas y agarrándose la cara. ¡Mis ojos! ¡Mis ojos, cabrona! ¡Mis ojos! Ahí lo dejamos a mi pobrecito papá tirado en el campo, junto a Macario que seguía llorando y gritando que no podía ver. Mi mamá me dijo que los otros chamacos seguramente traerían a los gavilleros para buscarnos y que no había tiempo, que teníamos que huir. Y así lo hicimos, mija. Caminamos y caminamos, y si llegábamos a algún pueblo, entrábamos hasta que anochecía y que mi mamá se sintiera segura de que no hubiera revolucionarios. No recuerdo cuándo comimos por primera vez desde que salimos de la casita. Solo me acuerdo que mucha hambre sí tuve y mucha sed, y me dolían los pies, y que lloraba porque me sangraban, y que mi mamá lloraba también a ratos, pero no dejamos de caminar. Alguien nos ayudó en algún lugar, mija. Creo que una familia de mexicanos. Porque me acuerdo de un escondite, de un como cuartito debajo del piso de la casa de un rancho. Con permiso. Me acuerdo como que el piso de la casa era de madera y mi mamá y yo estábamos escondidas en ese cuartito bajo el piso. Y una noche me dice mi mamá: no hagas ruido, llegaron los gavilleros. Quédate calladita y quietecita. Y los oí, mija. Ahí estábamos, acurrucadas las dos, abrazadas. Y oíamos los pasos arriba de nosotras y las voces de los hombres que preguntaban: ¿Ontan? ¿Seguro que por aquí no pasaron? Y la gente que nos acogía les decían que no sabían de qué hablaban. Y luego preguntaban:
¿por qué las buscan? Y uno de ellos contestaba cuando se iban saliendo: porque esa pinche china dejó ciego a uno de los nuestros. La Nina descansa su espalda en el respaldo de la poltrona y comienza a mecerse de atrás para adelante. En su rostro hay una leve sonrisa, una sonrisa de satisfacción. La Nina, de la mano de la Yaya, viajó hasta Arizona, donde se estableció por muchos años, hasta que ella tuvo casi 12. Regresaron a México, acompañadas de un hombre nuevo, cuyo recuerdo es nebuloso para la Nina. La Yaya se estableció entonces en Hermosillo, Sonora, y ahí terminó sus días en un hospital geriátrico. Tiempo después de haberme contado esta historia, la Nina murió. Recostada en la cama de un hospital, me informó que ya no podía ir al baño sola, y a los 2 días, tras una mañana de agonía en la que sufría por respirar, abrió los ojos muy grandes y dijo mirando el techo de la habitación: Ahí están arriba, ma, los soldados. Te juro que me quedo calladita. Yuan. Desde su otredad, la Nina nos cuenta acerca de la justa revolucionaria. Historia original de Sergio Quiñones Romandía. Narradora Irene Jiménez Hernández. La Nina, Erika Mireles. El padre, Arturo Casanova Pérez. La Yaya, Ana Teresa Ávila Tamayo. La mujer del mercado, Adriana Casas Basilio. Macario, Mauricio Pérez Castillo. Voces extras, Adrián Antonio Cortés Ibarra, Mauricio Pérez Castillo, Alfredo Gabriel Basurto Contreras, Rafael Pacheco Bandic, Víctor Espinosa. Música original, Alfredo Sánchez Gutiérrez y Mario Osuna. Programa Nacional de Producción Radiofónica de Excelencia. FONCA, Radio Educación, noviembre de 2009. 2010, Bicentenario de la Independencia de México.